¿Qué hubo? ¿Qué más? 2 de agosto. Y el Salmo hoy nos dice, que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad. Es decir, no cierres tus oídos. Ayer el Señor nos pedía que abriéramos nuestro corazón, pues hoy le pedimos al Señor que no cierre sus oídos a nuestras súplicas. Hay tantas necesidades. Especialmente, yo creo, todos estamos, especialmente los colombianos, los latinoamericanos, muy compenetrados con la situación de nuestros hermanos en Venezuela. Que el Señor no cierre sus oídos a nuestras súplicas, que ayude a este bravo pueblo venezolano. El Evangelio para hoy es tomado de San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. Dice: En aquel tiempo Jesús fue a su ciudad y se puso a enseñar en su sinagoga. La gente decía admirada: ¿de dónde saca esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta, y no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El centro de este pasaje que acabamos de escuchar tiene que ver con la falta de fe, de su propia gente, en su propio pueblo. Jesús está en Nazaret, pero conocen quién es Jesús, de dónde viene, cuáles son sus orígenes. Y eso hace que no tengan la capacidad de verlo realmente como es Él, grande, majestuoso, el Mesías, el Todopoderoso. Resulta imposible, porque ellos simplemente lo ven como el muchachito del barrio, aquel que caminó, aquel que jugó, aquel que trabajó en medio de ellos. Es difícil. Y eso yo creo que nos pasa a todos. Por eso dice el Señor que nadie es profeta en su propia tierra, porque nos conocen en nuestras propias familias. A veces es muy difícil lograr evangelizar porque nos conocemos muy bien, entonces decimos quizá alguno, pero ¿quién es este para venirme a decir tal cosa si hace esto, hace lo otro, hace lo uno, lo otro, etcétera? Es muy difícil. Y digo, el centro está puesto en la falta de fe de sus conciudadanos de Nazaret, pero normalmente este evangelio siempre lo terminamos asociando con uno de los elementos más controversiales de la fe cristiana en general: la virginidad de María. Fíjate que solamente es mencionada en un instante, pero digámoslo como que casi siempre ponemos mucho la lupa en ella, porque es un evangelio un poco difícil de entender para nosotros los católicos. ¿Cómo es posible que creamos que María es virgen y al mismo tiempo el evangelio me está diciendo que tiene hermanos Santiago, José, Simón, Judas, y dice, y no viven aquí todas sus hermanas? Es decir, no solamente muchachos, sino también hay muchachas, como que María tuvo un montón de hijos. ¿Es esto cierto? ¿No es cierto? ¿Qué hacemos? La discusión ha estado prendida a lo largo de los siglos, y María Santísima y su virginidad siempre han sido un punto de controversia tremendo, un vértice allí entre la fe cristiana, tanto católica como protestante, como también incluso ortodoxa, que son muy creyentes de la virginidad de María. Entonces nos cuestionamos, entonces estos hermanos ¿qué? Y muchas veces solemos asociarlos con primos, porque desde la tradición de la iglesia siempre se han asociado o bien con primos o bien con hijos de José,
entendiendo que José era un hombre mucho mayor que María y ya era un hombre viudo que venía con otros hijos y que asume a María casi como si fuera otra hija más. ¿Ya? Es un modo de entenderlo. Es decir, desde las tradiciones de la iglesia podemos tener muchos modos de entenderlo. Ahora, no hay digámoslo así, como una argumentación suficiente y contundente a nivel bíblico. Siempre se ha querido intentar dar una respuesta. Es que mira, aquí las Sagradas Escrituras dicen esto y María no puede tener. No es completamente concluyente. He visto muchas veces al padre Luis Toro, que me fascina escucharlo, argumentar la virginidad de la Virgen desde las Sagradas Escrituras, pero digamos, es muy buen argumentado, está muy bien argumentado, pero no termina de ser concluyente, porque los términos no nos los permiten. Es decir, cuando aquí habla de hermanos de Jesús, realmente se puede interpretar tanto como primos como hermanos de sangre. Es decir, lo que te estoy diciendo es que desde la Biblia, es muy difícil argumentar que María Santísima fue definitiva y totalmente virgen. Es decir, en este sentido, ¿no? O sea, que después, obviamente, María Santísima fue virgen durante el parto de Jesús y después del parto. Ahora, que haya tenido más hijos, desde las Sagradas Escrituras, no hay una cuestión concluyente. Porque, digámoslo así, nos insertamos dentro de las mismas discusiones que siempre hemos tenido con nuestros hermanos separados. Las mismas. ¿Eso quiere decir que el padre Felipe no cree en la virginidad? No. Lo que pasa es que yo creo que nosotros tenemos que argumentar no tanto desde la Biblia, porque la Biblia tiene muchos vacíos, muchas cosas que, digámoslo así, no todo está dicho, no porque sea incompleta, sino porque hay muchas cosas que no están dichas dentro de la Biblia, pero que sí están dentro de la sagrada tradición. Ojo a este punto. Los católicos no somos protestantes que solamente creemos en las Sagradas Escrituras, solo escritura, solo escritura. No. Los católicos también creemos en la sagrada tradición. Y desde la sagrada tradición es que nosotros creemos absolutamente en la virginidad de María. Desde el origen de nuestra fe cristiana católica, desde los orígenes, siempre hemos creído que María Santísima es virgen. Y de hecho, esto es un muy buen argumento. Es decir, ¿por qué? Hay que preguntarnos, ¿por qué razón, por qué motivo la Iglesia Católica, desde el origen, desde estos primeros momentos, ha creído siempre en la virginidad de María, cuando hay textos que dicen todo lo contrario? Es decir, o que aparentemente, no, esto no es tampoco concluyente para decir que María tuvo más hijos, tampoco lo es, donde aparentemente dice que tuvo más hijos. ¿Por qué la Iglesia, desde los orígenes, siempre ha creído en la virginidad de María? Es un buen cuestionamiento que a veces no le hacemos a los hermanos separados. Pregúntale a un hermano separado, ¿por qué desde los orígenes de nuestra fe, que todos somos cristianos, ¿no?, siempre se ha sostenido la virginidad de María? Solamente se ha venido a cuestionar después de muchos siglos y sin un fundamento claro. Sería muy bueno preguntar esto, La virginidad de María, nosotros la creemos desde la tradición y la creemos como revelación divina. Es así. Ahora, una cosa que quisiera, y con esto termino, decir es lo siguiente. Mucho más allá del elemento de si fue o no fue y todo esto, hay que considerar el porqué de este dogma, que muchos cristianos lo ignoran y les parece, es decir, nos quedamos simple y llanamente en esta discusión de si tuvo más hijos o si no tuvo más hijos. Y en el fondo ni siquiera es lo importante. Lo importante es el significado fundamental que tiene la virginidad de nuestra madre. Que, como te digo, sí, fue virgen toda su vida. Pero ¿qué significa ello? ¿Por qué hablamos tanto de la virginidad de María? Porque es que esa virginidad significa un corazón puro, casto, totalmente entregado a Dios toda la vida. Y me llama mucho la atención cómo algunos defienden la virginidad de María Santísima, pero no les importa el significado fundamental de un corazón virgen, puro.
A veces hay algunas personas que llevan una vida deplorable, como católicos, y eso sí, cuando les tocan la Virgen y comienzan a hablar del tema de la Virgen, ahí sí comienzan a pelear como gato panza arriba. Pero, es decir, peleamos contra los protestantes por la cuestión de la virginidad de María, pero tú luchas a diario por mantener tu corazón virgen, por tener una pureza de vida como María Santísima, que luchó toda su vida por conservar su virginidad, porque entendió que ella era el templo de Dios, así como tú también, tu cuerpo es templo de Dios. Luchas incansablemente como lo hizo María. Entiendes que el valor fundamental de su virginidad, que es real, que la creemos desde la tradición, y también encontramos ciertos fundamentos dentro de las Sagradas Escrituras, no contundentes, como te explicaba, pero eso que defendemos tanto, tú lo defiendes en tu propio cuerpo, en tu propia vida, defiendes la virginidad de Dios como una consagración total a Dios, entiendes el valor de entregarle tu cuerpo, tu ser, incluso sacrificar, como decía un presidente de Colombia, ese gustico que a veces nos gusta a todos, obvio. Ese gustico lo sacrificas por amor a Dios. Bueno, pues que María Santísima nos ayude a entender el valor de la virginidad de cara a Dios. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.